Desde el primer informativo del día hasta este de la medianoche, aquí en Castilla y León Televisión, nos hemos sumado al Día de UNICEF y a su campaña de este año. Un nombre, una vida. Se lo hemos recordado durante todo el día, pero volvemos a hacerlo a esta hora de la noche para que nos quede claro. 2,5 millones de bebés mueren antes de cumplir el mes de vida, y a la gran mayoría se les podría salvar con medidas muy sencillas. La coordinadora de UNICEF en Castilla y León es Rocío Gutiérrez y nos acompaña esta noche en el tiempo de entrevista. Rocío, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Bienvenida, buenas noches. Bebés que mueren sin nombre, Rocío, porque los padres, claro, tienen miedo a que no sobrevivan. Efectivamente, aunque aquí para nosotros lo primero que pensamos cuando vamos a tener un bebé es ponerle un nombre, porque es lo que le va a identificar toda su vida, en muchos lugares del mundo esto no ocurre, precisamente por eso, porque los papás tienen miedo a que no sobreviva y piensan que va a ser menos doloroso si no le dan un nombre a su bebé hasta que no ven si ese niño pues va a tirar para adelante. ¿Y cuáles son las principales causas de esas muertes? Bueno, hay varias cosas. Puede haber infecciones como puede ser pues, una meningitis, una neumonía, pero otras causas muy frecuentes pues, pueden ser las complicaciones en el parto o bueno, la sepsis, ese tipo de cuestiones. Claro, ese riesgo de que un bebé nazca, muera al poco de nacer, varía según los países, ¿no? Hay países donde el riesgo es muy elevado. Sí, depende mucho del lugar de donde nazcan y esto es tremendamente injusto. Por ejemplo, en un país como Pakistán, 1 de cada 23 niños no sobrevive al primer mes de vida, digamos. Y en cambio, en un país como Japón, esto afecta solamente a un niño de cada 1000. Con lo cual, dependiendo de dónde nazca un niño, pues va a tener más posibilidades de sobrevivir o no. Y efectivamente, esto es muy injusto porque son bebés, son recién nacidos y no es su culpa. Y claro, en esos países también hay diferencias, ¿no? En función un poco del estatus social, ¿no?, de cada familia. Claro, depende un poco del acceso que tengan estas personas, pues por ejemplo a un establecimiento de salud adecuado, a un establecimiento que esté higiénico, que esté limpio, que tengan acceso a los primeros cuidados, a una nutrición adecuada a sus mamás. Todo este tipo de cosas van a afectar, entonces dependiendo, claro, incluso de la cercanía en la que esté el centro de salud, pues se va a complicar o no la supervivencia de estos niños. Aparte de la educación, de la que podemos hablar luego, evidentemente es que hay familias que no pueden tener acceso a la asistencia sanitaria, o que la tengan muy cerca. Efectivamente hay familias que tienen, por ejemplo, muy lejos el hospital o que el centro de salud al que tienen que acudir no tiene personal suficientemente capacitado. Por ejemplo, en Noruega hay 260 médicos aproximadamente por cada 10.000 pacientes. En Somalia sería un médico por cada 10.000 pacientes, con lo cual esto ya dificulta un montón pues, que un niño pueda sobrevivir. ¿Cómo se podrían evitar la mayoría de estos fallecimientos? Porque cuando estábamos hablando de la facilidad que puede resultar salvar una vida, esto nos pone un poco de relieve el hecho de que con un simple gesto ya podemos ayudar a salvar no una vida, sino millones de vidas. Bueno, hay medidas súper sencillas, por ejemplo las vacunas que todos hemos recibido y que desde niños y que son muy económicas. Por ejemplo, vacunar a 2 bebés contra la polio cuesta solamente 1 euro. O que los espacios donde tienen que ser atendidos haya agua limpia y jabón para que el personal sanitario pueda lavarse las manos. Medidas de este tipo son las que salvan vidas y sobre las que UNICEF trabaja constantemente para evitar que estos 7.000 niños sigan muriendo cada día nada más nacer. Cuando vemos estas imágenes y cuando desde UNICEF nos cuentan estos datos, a veces nos puede dar la sensación de que no estamos avanzando nada, ¿no?, de que el mundo sigue siendo pues eso, un mundo de ricos, de países que viven bien y que dan la espalda a otros países pobres donde pasan estas cosas, donde los niños lo primero que hacen nada más nacer es morirse, ¿no? Y es así de cruel, ustedes también lo dicen en la campaña. ¿Pero hemos avanzado algo en los últimos tiempos? Sí, se ha avanzado y se ha avanzado mucho. Desde 1990 hasta ahora, el número de muertes en niños menores de 5 años se ha reducido a la mitad, que es un logro muy importante, pero sí que es verdad que justamente en los menores de 1 mes, lo que llamamos los neonatos, todavía las cifras son alarmantes. Hay 900.000 niños que cada año mueren nada más nacer. ¿Hasta qué punto es importante, yo antes le preguntaba por el tema de la educación, hasta qué punto es importante formar a las mujeres y a las niñas sobre todo?
Bueno, es fundamental que las mujeres y las niñas reciban formación, porque en muchos lugares son las principales cuidadoras de los bebés, y además las mamás son las que cuidan de los bebés, y además si están bien cuidadas y bien atendidas probablemente van a impulsar más, por ejemplo, la lactancia materna, ¿no? Que es un antibiótico natural para el bebé y que lo va a proteger y lo va a hacer crecer más sano y más seguro. Y en muchos países se desconoce la importancia que tiene, por ejemplo, algo tan económico, ¿no? Como es la lactancia, que no tiene coste. En este trabajo que desarrolla UNICEF por todo el mundo, ¿se encuentra con dificultades, con problemas que le ponen precisamente desde los propios gobiernos o también desde la propia sociedad en sí, ¿no? Desde la propia concepción de la sociedad? Hace unos días hablábamos precisamente con un logista de Médicos Sin Fronteras y nos venía a contar las dificultades que nos encontraban a menudo cuando van a realizar labores solidarias, labores de auxilio en determinados países. Yo no sé si es el caso también para los voluntarios, para la gente que trabaja para UNICEF, si se encuentra con estas trabas. Directamente en algunos lugares es complicado trabajar, pues por ejemplo porque existe un conflicto armado. Entonces, por ejemplo, en el caso de Siria, ¿no? el acceso de los cordones humanitarios para atender a estos bebés o a estos niños pequeñitos es complicado porque el contexto político, económico ya es muy difícil. En otras ocasiones ocurre, por ejemplo, las enormes distancias para acceder a los lugares. Ese tipo de cosas a veces dificultan la intervención del personal humanitario, pero bueno, como nosotros decimos siempre, allá donde haya un niño que lo necesite, allá será donde nosotros intentemos llegar y prestar apoyo. Y en estos momentos, ¿cuáles son las principales zonas a las que tenemos que prestar atención, a las que igual estamos dando un poco la espalda, pero que tenemos que estar muy pendientes? Bueno, en el caso justamente de lo que estamos hablando, ¿no? De estos niños que ni siquiera llegan a tener un nombre porque no sobreviven, hablamos fundamentalmente de África subsahariana y de Asia meridional. Ahí es donde se concentran la mayor parte de los países donde sobrevivir al primer mes de vida es muy difícil. Hablamos de países como República Centroafricana, Chad, Níger, Pakistán, que ya lo comentábamos antes, Somalia. Son países donde la situación es terriblemente complicada para ser un niño. ¿Cuántos voluntarios tiene UNICEF en Castilla y León en estos momentos? En Castilla y León trabajamos 3 personas y hay una red de unos 50 voluntarios que apoyan todo el trabajo que nosotros hacemos. En estos momentos imagino que, no sé si la solidaridad les está desbordando, ¿no? Porque es verdad que igual hay determinadas épocas del año donde nos volvemos un poco más sensibles con este tipo de problemas. Bueno, la ciudadanía de Castilla y León siempre es solidaria y siempre está atenta a lo que le ocurre a la infancia, y es cierto que, bueno, pues que ha coincidido que hemos estado atendiendo una emergencia, que ahora estamos con una campaña de otoño, pero bueno, como decía antes, mientras haya un niño que necesita ayuda, mientras siga habiendo estos 7.000 niños que mueren cada día, pues bueno, todo el apoyo y toda la solidaridad de los ciudadanos es más que bienvenida. Claro, es que conviene recordarlo, ¿eh? Con tan solo €1 se pueden adquirir vacunas que salvan muchas vidas. Sí, con tan solo €1 se puede vacunar a 2 niños contra la polio, o por ejemplo con 2 euros podemos vacunar a 4 mamás contra el tétanos y evitar que haya esta transmisión madre-hijo. Y aquel que, escuchando estos datos, que viendo estas imágenes que han ilustrado esa entrevista y que todavía no es socio de UNICEF, ¿qué es lo que puede hacer o cómo pueden ayudar? Bueno, pueden hacerse socios de UNICEF en unicef.es, que es muy sencillo. Si quieren colaborar en concreto con esta campaña, pueden hacerlo a través del teléfono 900-907-133. Rocío Gutiérrez, coordinadora de UNICEF en Castilla y León, gracias, suerte por estas iniciativas y ojalá que en buena medida lo que hemos hecho desde Castilla y León Televisión haya servido para algo. Bueno, siempre sirve, y hoy ya nos comentaban que los datos y el impacto de la campaña ¿Sí? estaba siendo muy bueno, sí. Pues mira, así que estamos contentos, gracias. Nos alegramos nosotros también, Rocío, gracias. Gracias. Gracias por todo. Vamos a seguir hablando de gente que, como Rocío, solo encuentran sentido a su vida ayudando a los demás. El Servicio de Voluntariado de la Junta pone en contacto a jóvenes comprometidos con ONGs y asociaciones a las que les faltan manos para llevar a cabo sus proyectos. 2 voluntarios nos han explicado en qué consiste su tarea.
Laura comenzó a ayudar a los demás con 16 años. Conoces otras realidades, sales un poco de tu mundo, de tu burbujita y yo creo que bueno, pues te abre muchas puertas y te abre mucho la mente. Aquí guía los pasos de las bailarinas. Para ellas es casi su vida, que venga gente, que esté con ellas, que trabaje con ellas, pues es lo que más disfrutan. Maggie ha venido de Francia para dar apoyo escolar a niños. Quería sentirme útil, ver la vida, que hay jóvenes que tienen una vida muy difícil, que no podrías pensarlo, y ves que sí, que podemos cambiar cosas. Como ellas, 500 jóvenes participan cada año en el programa de voluntariado de la Junta de Castilla y León. Somos el nexo de unión entre los jóvenes que quieren hacer voluntariado y las asociaciones, entidades, ONG que necesitan voluntarios para sacar sus actividades adelante. El programa nació en 2013 y oferta más de 400 proyectos. Apoyo escolar, ocio y tiempo libre, protectora de animales, medio ambiente, a personas mayores, inmigrantes, discapacidad. Hay más de 400 actividades y para participar solo hacen falta ganas y compromiso. Nos tenemos que marchar, ya saben que ahora llega Cristina López de Val con la información meteorológica. Estén muy pendientes de este invierno que ha venido por adelantado y a las 7:30 Antonio José Renedo nos va a contar cómo se despierta este miércoles Castilla y León. Gracias, que descansen.